Sí, todos los 13 de marzo de cada año celebramos el Día del Riñón. En realidad es un día que se aprovecha para difundir un poco sobre la salud renal, sobre estos órganos que son tan importantes y que a veces muchas personas no lo tienen en cuenta. Y bueno, entonces organizamos distintas actividades para difundir esto y bueno, quería contarle a la gente sobre todo sobre estos órganos importantes que son dos órganos que tienen el tamaño de un puño cerrado, que están en la espalda, a los costados de la columna, por encima de la cintura, y que tienen muchas funciones muy importantes para que nuestro organismo funcione bien. Podría nombrar muchísimas, pero bueno, regular la cantidad de líquido que tiene nuestro cuerpo, filtrar la sangre y limpiarla, regular la presión arterial, eh, mantener un equilibrio en el medio interno de nuestro organismo en cuanto a las sustancias que consumimos o producimos, eliminándola con la orina. Bueno, no voy a aburrir con esto, pero son muchas funciones muy importantes que cuando se altera la función renal porque se enferman estos riñones, empiezan a aparecer complicaciones de esto y puede ser tarde ya. Entonces es importante hacer un chequeo renal anual y poder detectar la disfunción antes de que aparezcan las complicaciones. Bueno, por ahí las personas, cómo son los síntomas, cómo pueden sentir una persona que puede llegar a tener estos problemas en riñones. Bien, sí, cualquier paciente puede tener enfermedad renal. Hay enfermedades que están más relacionadas a que se enfermen los riñones y son, por ejemplo, pacientes hipertensos, diabéticos. El 50% de las personas que tienen enfermedad renal tienen diabetes o hipertensión. Así que esos dos puntos son importantes para controlar. Después también pacientes que hayan tenido alguna insuficiencia renal aguda por algún motivo y que quede esa secuela de enfermedad renal. También problemas en el embarazo y riñones también existen. Después también es importante en personas que han sido prematuras o con bajo peso al nacer, también es un factor de riesgo para tener enfermedad renal. O personas que tienen cálculos en los riñones o algún daño estructural del riñón y que eso a futuro genera también enfermedad renal. Esas son las personas que tienen más riesgo de tener enfermedad renal, pero en realidad cualquiera podría tenerlo y no saberlo. Pero, ¿te genera algún síntoma? Y los síntomas sí, son las complicaciones, son la hipertensión, eh, alteración en el ritmo diurético, orinar poco, generar edemas, eh, cefalea, bueno, calambres, prurito, pero todos son síntomas tardíos de la enfermedad renal. La enfermedad renal tiene 5 estadios, el estadio 1 es el más leve, que no da síntomas, y en el estadio 3, 4 y 5, que son los más graves, ahí empiezan todos estos síntomas que yo te digo. O sea, ya es tarde. Bueno, de parte de la alimentación, imagino que también es importante cuidar justamente la alimentación para que, bueno, los riñones funcionen, ¿no? Claro. Sí, lo importante es que si nosotros hacemos intervenciones tempranas sin saber, como dice Gabriela, si nosotros tenemos una buena alimentación, si hacemos ejercicio, que ahora puedo puntualizar en dos o tres cosas, nosotros estamos, a partir de mejorar nuestro estilo de vida, estamos protegiendo estos riñones, ¿sí? Lo que decía Gabriela es que los síntomas cuando se producen en la enfermedad renal, cuando uno se da cuenta que le está pasando algo, ya es tardío. Entonces lo ideal es hacerse un laboratorio de rutina, una vez al año, estaría bien, y tener estos buenos hábitos que es hacer ejercicio, tomar al menos 8 vasos de agua al día, porque si nosotros tomamos mucho líquido hacemos que esos riñones trabajen y eliminen toxinas y sustancias, que es una de las funciones principales del riñón. Tratar de comer con menos sal, de consumir menos industrializados, porque la verdad que todo lo que nosotros podemos comprar, las pizzas, los fiambres, los panes, las galletitas, todo lo que nosotros obtengamos de la industria tiene mucho sodio, además de otros conservantes, fósforo, potasio, etcétera. Y todo eso a lo largo del tiempo va produciendo un daño en esos riñones que se produce de manera silenciosa, es decir, muchas celulitas, muchas nefronas se van muriendo
y otras van trabajando el doble hasta que se va produciendo ese agotamiento. Por eso es tan tardío el diagnóstico de enfermedad renal. Entonces, desde la alimentación, desde nuestros hábitos, nosotros podemos hacer un montón para hacer que eso no se vaya produciendo tan lentamente. Si bien hay enfermedades como la hipertensión y la diabetes que deben ser controladas a tiempo, cualquier persona no está exento de tener esta enfermedad. Entonces, tratar de comer con menos sal, menos industrializado, tratar de tomar mucha agua, tratar de comer los alimentos que la naturaleza nos da, las frutas, las verduras, tratar de comer más carnes, más proteínas de origen vegetal y no tantas proteínas de origen animal. Es decir, tenemos que comer carnes, por ahí es mejor las carnes blancas, el pescado de mar, pero empezar a incorporar más proteínas vegetales que te lo dan la fruta seca, las semillas, las legumbres, que no tenemos ningún tipo de hábito, ningún argentino tiene este hábito, y eso va a ir evitando que nosotros a diario sobrecarguemos nuestros riñones. Bueno, hoy en día hay muchos pacientes con esta patología del riñón. Bueno, acá se atiende mucha gente aquí en este lugar. Sí, en general a nivel mundial ha crecido la enfermedad renal. Pocas personas saben que tienen enfermedad renal, por eso las estadísticas son medias poco claras, pero sí ha aumentado y se ha tenido más en cuenta al daño renal como un problema de salud pública mundial. Que eso por un lado es bueno porque los pacientes con enfermedad renal están siendo incluidos en estudios, ensayos clínicos como enfermedad en sí, y entonces hay más tratamientos también, que eso por un lado es bueno. En Villaguay también la población de personas con enfermedad renal también o son más detectadas o hay más, porque hay más hipertensos, hay más diabéticos. El centro de diálisis se abrió hace 10, 12 años y empezó con 7 pacientes. Hoy, más de 10 años después, hay 70 pacientes en diálisis. Está bien que diálisis ya es un estadio terminal de la enfermedad renal y bueno, vemos que eso ha crecido y entonces también queremos tratar de evitar eso, ¿no? ¿Puede haber un accidente externo, digamos, con el riñón, un golpe, o puede afectar también en el funcionamiento? Sí, sí puede pasar. Pero el riñón es un órgano muy noble, que cualquier cosa que lo haga sufrir va a tratar de suplir. Hay 2 riñones, si uno se lastima, el otro va a tratar de trabajar por el que no funciona. Y por eso da síntomas tan tardíos, porque trata de hacer lo posible porque ande bien la función renal, pero a expensas del riñón sano. Bueno, entonces invitar a la gente a que se haga el control y bueno, de parte de aquí, de esta institución también a hacer campañas, ¿no? con este Día Mundial. Claro. El control es un análisis de sangre en donde se mide una de las sustancias que el riñón habitualmente elimina, que cuando funciona menos la elimina menos, entonces aumenta en sangre, que es la creatinina, y eso es lo que controlamos los médicos. Mucha gente no tiene ni idea que la creatinina existe. Por ahí vienen a consultorio y te dicen tengo el colesterol alto, los triglicéridos altos, pero no te dice tengo la creatinina alta. No tienen ni idea. Entonces está bueno hacer un control de creatinina y también un análisis de sangre, que es juntar la primera orina de la mañana y también ahí se mide una proteína que cuando el riñón empieza a fallar empieza a aparecer en orina, que no debería aparecer, y esa es una de las señales de que el riñón no está funcionando bien. Son estadios más tempranos, en donde ahí se puede hacer tratamiento y tratar de evitar la progresión de la enfermedad renal y llegar a diálisis, ¿no?